Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy, viernes 15 de agosto. Gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie Renuévame. Hoy es el día 19 y este devocional se titula Renueva mi espíritu. Estamos estudiando una oración bien importante, bien profunda del rey David. Después de haber sido confrontado con su pecado, se arrepintió, reconoció su pecado y fue hecho nuevo por la gracia de Dios. Y es una oración que, como siempre les he estado diciendo, no solamente se lee así como una lectura, hay que orarlo, hay que hacer esta oración delante de Dios y experimentar esta oración, porque todos necesitamos también ser confrontados con nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y ser hechos nuevos por la gracia de Dios. Estamos estudiando el versículo central de esta oración, el que estoy considerando el más importante, uno de los más bellos, no solo de este salmo, sino de la Biblia entera. Vamos al Salmo 51:10 y continuemos hablando de lo que esto significa, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu perdón, por tu gracia. Porque cada día tienes nuevas misericordias y nos haces nuevos, Dios mío. Te amamos y te pedimos, Señor, que el día de hoy nos hables. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Vamos al Salmo 51, versículo 10, que dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo voy a leer en otras versiones. La traducción en lenguaje actual dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Dios habla hoy, dice: oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. La traducción viviente dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ayer hablamos de ser limpio. El salmista nos ha estado hablando acerca de la limpieza de Dios, de que Él borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, nos hace nuevos. Cualquier pecado, cualquier mancha, por más negra que sea, la sangre de Cristo Jesús la puede borrar. Mejor que cualquier detergente, mejor que cualquier jabón, mejor que ninguna otra cosa. La sangre de Cristo, su perdón, su gracia maravillosa nos hace nuevos. Pero no se queda ahí la oración. El salmista, el rey David, dice: no solamente límpiame, sino renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es eso de espíritu recto? Un espíritu fiel, un espíritu fuerte, un espíritu firme. La oración de David no es solamente que Dios le perdone sus pecados, sino que tenga una vida nueva y la fuerza para no volver a caer. Esto es importantísimo. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando venimos a Dios en una oración como esta, de confesión, de arrepentimiento, no solamente le pedimos que perdone nuestros pecados, no solamente que borre nuestra culpa, eso ya lo hizo. No solamente que nos limpie. Sí pedimos eso, por supuesto, es básico, inicial, principal. Pero hay que seguir a lo que sigue, hay que seguir continuando en esa oración. Y lo que pide el salmista es vida nueva, hazme nuevo. Porque si solo me limpias, lo que voy a hacer inmediatamente es volver al lodo, a seguirme ensuciando. No solamente necesitamos que Dios nos limpie, necesitamos que nos haga nuevos. Y una vez que nos haga nuevos, que nos dé la firmeza, la fortaleza para no volver a caer. Por eso aquí están las 3 enseñanzas del día de hoy, mi querido hermano. Número 1, pide a Dios limpieza. Pide a Dios que te limpie, pide a Dios que borre tus pecados. Él es experto en hacerlo, Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo. Te puede hacer nuevo. Y si Dios te ha perdonado, ten por seguro que eres perdonado. Que tu deuda ha sido saldada. Imagínate eso. Tener una deuda de millones de dólares y de pronto está saldada, está borrada. ¿Por qué? Porque alguien la pagó. Imagínate estar sucio y de pronto recibir un baño hermoso de limpieza. Pide a Dios que te limpie. Es lo que hace Dios. Número 2, pide a Dios renovación. Pide a Dios limpieza. Número 2, pide a Dios renovación. No solamente queremos ser limpios, queremos ser hechos nuevos. Dice un texto: vuelve la puerca lavada. Si tú agarras una puerca y la lavas, queda limpia por un rato, pero después va a volver al lodo. Lo que necesitamos no solamente es ser limpiados. Como pecadores somos puercos, sucios. Y nos pueden lavar y quedamos limpios. Pero en cuanto se nos dé la oportunidad, vamos a volver al lodo a seguirnos ensuciando. Porque lo que necesitamos no es solo ser lavados, es ser renovados. No solamente que nos quiten el lodo de encima, sino que dejemos de ser un puerco y nos convirtamos en un hijo de Dios, una hija de Dios. Es lo que necesitamos, renovación
vida nueva. Por eso dice, renuévame, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y número 3, pide a Dios fidelidad, fortaleza. No solamente limpieza, no solamente renovación, nueva vida. Es lo que Dios hace, nos hace nuevos. Somos regenerados. La Biblia dice, volvemos a nacer, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. En Cristo Jesús somos una nueva persona, hay un nuevo nacimiento. Y ahora, ya que somos nuevos, lo que le pedimos a Dios es fortaleza, fidelidad, para no seguirnos ensuciando, para no volver a caer en la tentación. Déjame reflexionar un poco en la vida de David, mi amado hermano, porque Dios le dijo, como disciplina por su pecado, ya vimos, su hijo, el hijo que tuvo con la mujer Betsabé, la mujer de Urías, murió. Pero también le dijo el profeta Natán que la espada no se iba a apartar de su casa. Y efectivamente fue lo que pasó. No te puedo contar toda la historia. Algún día estudiaremos la historia de David aquí. Ya lo hemos hecho y algún día lo volveremos a hacer. Pero déjame resumir un poco las cosas que pasaron. Uno de sus hijos... Bueno, David tuvo varias esposas. Tuvo 8 esposas. Entonces tuvo hijos con casi todas ellas. Así es que tenía muchos hijos. Y sus hijos pues tenían muchos hermanos y medios hermanos. Y uno de ellos se enamoró de su media hermana. No eran hijos de la misma madre, pero sí eran hijos de David los dos. Y la quería como esposa, a su media hermana. En realidad no la quería como esposa, lo que quería era acostarse con ella. Inventó que estaba enfermo, la mandó llamar y cuando la hermana vino para atenderlo, él abusó de ella. Un hermano entero de Tamar se enteró e ideó todo un plan para matar al abusador. Ese mismo hijo después de... Y lo peor de todo es que David, ¿sabes qué hizo cuando se enteró? Se enojó y fue todo. Ese mismo hijo, años después, quiso quitar del reino a su padre. Se peleó con su papá, se fue por varios años, no se hablaron por varios años y cuando regresó con la intención de quitarle el reino a su padre. Y andaba inventando chismes en la gente, robándose el corazón de la gente para que no escucharan a su papá. No vayan con el rey, escúchenme a mí, yo voy a ser el próximo rey, yo los salvo, yo les hago justicia. Y la gente empezó a querer a Absalón. Al grado de que David tuvo que huir porque su hijo lo quería matar. Hubo una guerra civil entre David y su hijo Absalón. Imagínate, padre contra hijo, en guerra. Finalmente Dios le da la victoria a David, porque Absalón no era una buena persona. No había tenido un buen padre, pero eso no es excusa para nadie de no ser una persona que siga los pasos de Dios. Y bueno, regresa David al reino, pero su familia está destruida. Años después, otro de sus hijos también quiere quitar del reino y se proclama rey sin el permiso de su padre, Adonías, mientras el otro hijo, Salomón, está esperando recibir el reino de su padre. Y también hay otra pequeña guerra civil, no de ejércitos, pero sí internamente ahí en el palacio real. Y también muere ese otro hijo, Adonías, y Salomón queda como el rey. El punto es que David termina sus días viejo, con una familia destruida. Tuvo 8 esposas, pero ¿qué crees? Cuando era viejo, nadie dormía con él. Dice la Biblia que le daba frío por las noches, al punto de enfermarse. Literalmente no lo calentaba ni el sol. Los años de vejez de David, honestamente, y lo digo con mucho respeto para una figura tan importante en la Biblia, fueron patéticos, patéticos. La Biblia dice que le consiguieron una muchacha que durmiera con él para que lo calentara, la cual no hubo ningún tipo de cuestión sexual. La Biblia dice que nunca la conoció, David ya era un hombre viejo. Lo único que necesitaba era alguien que le diera calor por las noches. Tenía 8 esposas, pero ninguna dormía con él por las noches. Tuvo muchos hijos, pero se mataron entre sí. Fue muy triste el final del rey David. Y no estoy seguro exactamente si pudo ser diferente, pero me parece que sí. ¿Por qué ocurrió todo eso? ¿Por disciplina de Dios? Sí, fue disciplina de Dios. Pero creo que pudo ser diferente. Creo que David no tenía que haber terminado sus años de una manera tan fea. Iba a haber consecuencias de su pecado, iba a haber consecuencias de su pecado. Pero la realidad es que no fue un buen padre.
No solamente cometió el pecado de adulterio, ya sabemos que no fue un buen esposo, tuvo 8 esposas. Nadie puede ser un buen esposo si tiene 8 esposas. Ya de entrada tener más de una esposa está mal, es pecado. No fue un buen esposo, no fue un buen padre. No les estorbó a sus hijos, se entera de que se están matando entre sí, de que hay violaciones entre sí y no hace nada, solo se enoja. No fue un buen padre, no fue un buen esposo. En otras cosas fue un gran hombre, un gran rey, etcétera, pero falló en muchos aspectos. Y creo que no tendría que haber sido así. No tendría que haber sido así. Creo que David no estuvo a la altura de su propia oración. David le pidió a Dios, renuévame, pon un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí creo que Dios lo perdonó, definitivamente Dios lo perdonó. Sí creo que Dios lo restauró. Y creo que Dios como decíamos hace un par de devocionales, no lo recuerda, no lo definió su pecado. En la memoria de Dios, David es recordado como un rey ejemplar, un rey digno de imitar, un hombre de Dios. Pero perfecto no era, y terminó sus días muy mal, y creo que fue precisamente porque no estuvo a la altura de su propia oración. Fue limpiado, fue restaurado, sí, pero no fue firme. David en los últimos días de su vida no fue un buen padre, no fue un buen esposo y terminó sus días solo. Pero no tenía que haber sido así. Creo que David pudo haber sido un mejor padre y quizá las consecuencias no hubieran sido tan graves. Creo que David pudo haber sido un mejor padre para Absalón, para Amnón, para Tamar, para Adonías, para Salomón, para sus hijos que conocemos. Y creo que las cosas no tendrían que haber terminado tan mal. ¿Iba a haber consecuencias de su pecado? Sí, ya murió un hijo. ¿Iba a haber conflictos en su familia? Sí, pero creo que no tendrían que haber sido tan graves. Si David hubiera sido un mejor esposo, si hubiera sido más sabio, si hubiera estado a la altura de su propia oración. Dame firmeza, dame fortaleza, ayúdame a no volver a caer. Y creo que David siguió cayendo. De hecho, creo que nunca se recuperó por completo de esta caída. No por Dios. Dios lo restauró, Dios lo perdonó, por él mismo. Y que esta es una enseñanza para todos, mi querido hermano. Si has caído, levántate por completo, deja el pasado atrás y comienza una vida nueva. Y pídele a Dios fortaleza para no volver a caer en ese pecado ni en otros. Que la experiencia de David, que el ejemplo de David, nos sirva en este caso como mal ejemplo. No tienes que terminar tus días de manera patética. El pecado que cometiste no te tiene que estar persiguiendo, no te tiene que estar persiguiendo de una manera como fantasma detrás de ti toda tu vida. No, mi amado hermano, escucha esto. Tu pecado no te define. El pecado que cometiste, el error que cometiste, no tiene por qué definir el resto de tu vida. Eres nuevo en Dios, en Cristo Jesús. Vive a la altura de tu propia oración. Pídele a Dios limpieza, renovación y fortaleza, fidelidad para no volver a caer. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Sí, Señor, danos firmeza, danos fidelidad. Renueva un espíritu recto, fiel, firme delante de ti. Que nuestro pecado no nos define, Señor. Haznos nuevos y permítenos vivir en una nueva senda, en un nuevo camino. Ser renovados por completo. En el santo nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.